y procesal penal. El día de hoy quiero yo utilizar esta ventana o esta plataforma para poder trabajar un tema que yo estoy completamente convencido va a ser del interés de todos ustedes. Quienes les gusta derecho procesal penal, les interesa derecho penal y que en alguna vez, no sé, han trabajado en estudios jurídicos, han visto sus asuntos, o han trabajado en el Ministerio Público, o están trabajando en el Ministerio Público, o sea, en Poder Judicial, o quizás no necesariamente estas instituciones. Muchos de ustedes se deben de preguntar, ya sabemos qué es Ministerio Público, tenemos nociones básicas, pero aunque no lo crean, hay gran parte de la sociedad que no tiene aún claro o definido qué es este Ministerio Público, ¿no? Entonces, por lo mismo, el día de hoy voy a trabajar el tema, el rol del Ministerio Público en el proceso penal, y le pediría a mi buen amigo Leo Valdera a que comparta las diapositivas que he elaborado para que podamos entendernos y para que podamos tener mayor acercamiento a lo que significa el rol del Ministerio Público. Miren, el Ministerio Público es una institución autónoma. Todos sabemos que el Código Procesal Penal, la Constitución Política así lo ha reconocido, pero la pregunta es si realmente resulta ser tan autónoma como muchos creemos. Y antes de eso, yo quisiera decirles algo, ¿no? Yo he trabajado el año pasado como asistente, como personal CECIGRA en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Barranca, y cuando trabajaba ahí, cuando realizaba ahí mis prácticas pre como cecigristas, llegaban muchas personas a interponer su denuncia penal porque, por ejemplo, ¿no? La ciudadanía confundía, aún me acuerdo que una vez llegó una señora diciendo de que su esposo le había sido infiel y quería denunciarlo y quería quitarle todo. Caso número uno. Caso número dos, me acuerdo que llegó un señor desesperado porque lo habían despedido en el trabajo. Y él consideraba pues de que el Ministerio Público tenía que accionar o tomar acciones con respecto a su denuncia. Pero lo que nosotros, servidores, funcionarios públicos, tenemos que tomarnos el tiempo y la modestia de explicarles a los usuarios o a la ciudadanía que al Ministerio Público solo llegan situaciones pues donde sean las últimas instancias, ¿no? Para ello quizás hay otras vías alternas como la vía civil, la vía laboral. Por ejemplo, en el caso del esposo infiel, pues la medida correcta hubiese sido una demanda por divorcio bajo la causal de adulterio, y la fiscalía nada tuviera que intervenir ahí. En el caso del trabajador que denunciaba a su empleador que lo había despedido arbitrariamente y que pedía la restitución incluso, entonces la fiscalía nada tenía que tomar acciones ahí, ¿no? Porque para eso era la vía laboral. Entonces, con esto quiero dejar claro, creo que cuando recurrimos al Ministerio Público, la institución autónoma, como así la llamamos, es una institución en la cual solamente debemos de recurrir cuando todas las vías ya no nos funcionen o cuando todas las vías ya han sido superadas. Por ejemplo, si yo demando una entrega de dinero a una entidad pública, gano el juicio en el ámbito civil, sale la resolución, sale la sentencia en la cual ordena a la entidad pública entregarle cierta cantidad de dinero en el plazo de 15 días bajo procedimiento de remitirse copias certificadas. Luego le vuelven a notificar nuevamente a la institución pública, vuelven a notificarle por segunda vez y la empresa, o perdón, la institución pública omite cumplir con el pago. Entonces, el Poder Judicial remite copias certificadas para que nosotros, Ministerio Público, accionemos. ¿Por qué? Porque todas las vías alternas ya han sido superadas. Y la última vía, la última espada, como diría el doctor Benji Espinosa, la última espada es, sin lugar a dudas, el derecho penal. Y en el Ministerio Público trabajamos derecho penal, derecho procesal penal, es el pan de cada día que nosotros vemos, analizamos cada caso. Entonces, quiero que quede claro eso, ¿no? Miren, nosotros somos estudiantes de Derecho, seguramente habrá algún conectado que recién está empezando la carrera de Derecho, y qué bueno porque cuando yo estaba en los primeros ciclos, yo me adelantaba siempre, ¿no? Yo tenía amigos o me hacía amigos de los chicos de los últimos ciclos para poder adelantarme en comparación a mis compañeros de la universidad. Y eso definitivamente me ha traído grandes ventajas. Hoy por hoy soy asistente administrativo, ya soy un trabajador estable,
7:28. Entonces, yo la recomendación que le podría dar es que pregunten todo el día de hoy lo que esté a mi alcance de poder orientarlos, de poder apoyarlos. Estoy con toda la disposición de poder apoyarlos, de poder ayudarlos a absolver algunas interrogantes o algunas dudas, sobre todo a quienes empiezan recién la carrera de Derecho. Bien, empecemos. ¿Qué es el Ministerio Público? Como dice la data, dice, el Ministerio Público es un organismo constitucional autónomo del Estado peruano que previene y persigue el delito, defiende la legalidad, así como también protege a las víctimas y a los testigos de un delito. En esta noche he decidido yo subrayar algunas palabras que resultan claves para poder entender qué es esta institución. Miren, cuando nos dice que el Ministerio Público es un organismo constitucional autónomo, es cierto. Es cierto porque la Constitución Política del Perú así lo ha reconocido como tal. Pero aquí yo abro paréntesis, porque no resulta tan cierto de que resulta ser autónomo. ¿Y por qué me arriesgo a decir que no resulta ser del todo autónomo? No resulta del todo autónomo porque sí depende de instituciones que regulen el accionar de esa institución. Vamos a poner un ejemplo. Cuando el Ministerio Público quiere formalizar el caso, quien formaliza el caso no es el Ministerio Público. El Ministerio Público solicita que se formalice, pero quien admite esa formalización es el juzgado de investigación preparatoria. Ejemplo número 1. Cuando el Ministerio Público quiere que una persona sea retenida o detenida provisionalmente por el plazo de 9 meses, el Ministerio Público plantea el requerimiento de prisión preventiva, sea por el 9 meses, 18 o 36 meses, de acuerdo a la gravedad del delito de los hechos, pero el Ministerio Público no encarcela. Quien termina dando la autorización, aprobando y declarando fundado el requerimiento de prisión preventiva es el juzgado de investigación preparatoria. Cuando el Ministerio Público tiene la intención de allanar un domicilio porque es una diligencia urgente e inaplazable y sobre todo útil para el esclarecimiento de un hecho delictivo, el Ministerio Público lo requiere un allanamiento. Pero ¿quién admite? Admite el juzgado de investigación preparatoria. Cuando el Ministerio Público quiere levantar el secreto bancario o el secreto de las telecomunicaciones, no lo puede hacer por sí solo, no puede oficiar a las entidades públicas o las entidades privadas para que le den información. Necesitan, necesitan de la autorización del juzgado de investigación preparatoria. Plantea el requerimiento, el juzgado de investigación preparatoria lo evalúa y de acuerdo a ese fundamento fáctico como jurídico, evalúa si merece o no merece levantarse el secreto de las telecomunicaciones o el secreto bancario. Entonces, no es un órgano totalmente autónomo, porque incluso control interno fiscaliza a los fiscales si ingresan al horario laboral dentro del plazo, dentro del horario, si es que no se escapan, entre otras situaciones. La Fiscalía de la Nación viene a supervisar siempre a las fiscalías provinciales penales. Entonces, no es tan autónomo, y qué bueno que no sea tan autónomo, porque deben existir parámetros o lineamientos que regulen el accionar y la potestad persecutora del delito que ostenta el Ministerio Público. Entonces, si bien es cierto, la Constitución lo ha reconocido como tal, hay que entender de que el Ministerio Público no resulta ser autónomo. Es decir, miren, Ministerio Público personificado en su fiscal, el fiscal es el titular de la acción penal. Él puede programar, él puede decidir incluso si apertura o no apertura investigación preliminar, porque tiene que evaluar si existe sospecha simple, y así lo ha regulado el Código Procesal Penal. Es una potestad exclusiva del Ministerio Público, del fiscal, pero siempre tiene que tener límites y siempre debe estar regulado, y qué bueno que de verdad sea así, porque si es que el Ministerio Público no tuviera límites o lineamientos que regulen su accionar, creo yo que volveríamos a un sistema inquisitivo donde las reglas del juego no se cumplen. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? Dice, el Ministerio Público previene y persigue el delito. Miren, el Ministerio Público no solamente tiene como propósito lanzar requerimientos, disposiciones, sino que también tiene como propósito prevenir el delito. Pero yo estoy completamente seguro que muchos se preguntan, ¿y cómo prevenimos el delito? Miren, la prevención de delitos
existen determinados lineamientos en políticas públicas para cómo afrontar la delincuencia. Algunos juristas consideran de que afrontar la delincuencia es agravar las penas. No comparto esa teoría, pero la respeto. Pero existen a nivel nacional las famosas fiscalías de prevención del delito. Y por eso queda claro de que el Ministerio Público no solo tiene como propósito perseguir al delincuente, sino evitar que se cometan hechos delictivos. ¿Y cómo previenen que los ciudadanos cometan hechos delictivos? Mediante lineamientos. Miren, por ejemplo, mi persona trabaja en la Fiscalía Provincial Penal de Ocros. No voy a dar información reservada porque tenemos información reservada, pero sí información académica. Hace algunos meses nos llegó una resolución de presidencia donde nosotros ahora, el Ministerio Público, nos encargamos de ser Fiscalía de Prevención del Delito. Y esto trae como consecuencia, por poner un ejemplo, a que nosotros saquemos una disposición fiscal, notifiquemos a las partes para evitar de que se cometan hechos delictivos, preveniendo que se consuman, bajo apercibimiento de ser denunciados por desobediencia a la autoridad o por otros delitos conexos. Entonces nosotros como que apercibimos, es como que le avisamos, notificamos previamente a los sujetos que no cometan esos hechos delictivos, y si es que los cometen o los ejecutan, saben las consecuencias jurídicas penales que va a acarrear el incumplimiento de su conducta. Entonces, nosotros, Fiscalía de Prevención del Delito, realizamos esta función. E inclusive, si ustedes quizás alguna vez han ido a acompañar a su mamá, a un familiar al mercado o a un supermercado, han podido ver de que hay fiscales, pues no, con los chalecos de Fiscalía de Prevención del Delito en los centros comerciales. La pregunta es ¿por qué? Porque los fiscales de prevención del delito con personal administrativo se encargan de realizar justamente esta fiscalización de que no hayan alimentos adulterados, de que no se perjudique a la salud pública con quizás alimentos que ya han sido pasados de fecha. Entonces, esa es la función del Ministerio Público, prevenir delitos. ¿Y cómo prevenimos delitos? Por ejemplo, cuando el Ministerio Público sale a hacer sus fiscalizaciones y ven pues que hay comida o que hay pues no sé, alimentos de primera necesidad que ya han sido vencidos y que aún me sigue a la venta, obviamente que va a perjudicar a la vida, va a atentar contra la vida, el cuerpo y la salud y podría hasta terminar con la muerte de una persona. Pero si Fiscalía de Prevención de Delitos sale a las calles y justamente fiscaliza este tema o los decomisa estos alimentos adulterados o pasados, obviamente que vamos a prevenir que muchas vidas puedan ser terminadas, ¿no? Entonces, ese también es el propósito del Ministerio Público. Pero también el propósito, creo yo, estelar es perseguir al delincuente. ¿Y cómo perseguimos al delincuente? Al delincuente lo perseguimos bajo ciertos parámetros o lineamientos, bajo el respeto al debido proceso, bajo el respeto a los derechos del investigado, bajo el respeto a facilitarle al agraviado también intervenir dentro del proceso, como constituirse en actor civil, por ejemplo, entre otras situaciones. Defiende la legalidad. A ese punto quería llegar. Hay algunos fiscales de no he podido encontrar a donde trabajo actualmente ni donde trabajaba, pero sí he conocido algunos fiscales en otras sedes donde consideran de que el único propósito estelar del Ministerio Público es encarcelar. Creen que el propósito esencial del Ministerio Público es eso, ¿no? Es encarcelar en toda medida y en toda condición. E incluso cuando se plantean los famosos requerimientos de prisión preventiva, ya se puede observar esa inclinación por parte del Ministerio Público a favor del agraviado e ir en contra del investigado, ¿no? Y a veces cuando yo compartía con algunos compañeros que no les gusta nada el derecho penal y procesal penal, ellos me decían, oye, parece como que los fiscales fueran los defensores de los agraviados. Y ese es el pensamiento o esa es la idea que se nos queda, ¿no? El Ministerio Público resulta ser los defensores de los agraviados y no debería ser lo correcto. El Ministerio Público defiende la legalidad en todo sentido. Porque ¿qué pasa? De que hay situaciones donde denunciantes agraviados o presuntos agraviados o presuntas agraviadas, por razones externas que nada tienen que ver con lo jurídico, terminan denunciando
a personas que no han cometido hechos delictivos solo por el propósito de una animadversión o venganza, ¿no? Y esto trae como consecuencia que lamentablemente se archiven. No, perdón, y esto trae como consecuencia que lamentablemente nosotros perdamos tiempo porque fijamos nuestra atención en hechos que no constituyen delito y definitivamente va a terminar en una disposición de abstención o una disposición de archivo, de no formalización. Entonces, el Ministerio Público debe defender, y creo que debe, no debería ser el término, tiene que defender a ambas partes. Tiene que averiguar la verdad en todo sentido, no parcializándose para el agraviado, no parcializándose para el investigado, porque hay situaciones que lamentablemente acreditan de que muchas agraviadas o agraviados denuncian solo por animadversión, por venganza, y lamentablemente esto nos trae como consecuencia a nosotros, el Ministerio Público, gastos innecesarios, tiempo utilizado innecesariamente por asistentes en función fiscal o asistentes administrativos, ya que proyectan, ya que realizan actos de investigación cuando no deberían de realizar actos de investigación. Entonces, eso creo que trae como consecuencia gastos innecesarios en la economía procesal del Ministerio Público. Entonces, esto es Ministerio Público. ¿Cuál es la misión? La misión del Ministerio Público, para mí, no es encarcelar. La misión es realizar actos de investigación, defender la legalidad, defender al menor en situaciones de juicio, eh, respetar los derechos de todas las partes del investigado, permitir que el investigado participe activamente en las diligencias preliminares, permitir activamente que el agraviado también participe. Pregunta, ¿el investigado puede proponer diligencias en los actos de investigación preliminar? Por supuesto que lo puede hacer. Si bien es cierto, el fiscal es el director de la investigación criminal, es el representante del Ministerio Público, pero hay que quedar claro de que pues no es el amo o señor de la investigación, ¿no? No tiene un poder absoluto en la investigación criminal, es quien la dirige. Es como el juez de investigación preparatoria, no es el amo o señor del proceso, es quien dirige las audiencias, es quien dirige el proceso. En este caso, el fiscal también dirige investigación preliminar. Ese es su único propósito, dirigirla. ¿Qué actos se van a realizar? Pero no es el amo o el señor con un poder absoluto que tenga un poder inmedido en investigación preliminar. Por supuesto de que su poder es limitado, por supuesto que lo es. Y para eso un buen abogado defensor podría tranquilamente plantear una diligencia, realizarse en investigación preliminar, pero claro, justificándola, ¿no? ¿Y cuál es la visión del Ministerio Público? Miren, como lo dije anteriormente, el Ministerio Público no busca mostrarse como una institución que encarcela, sino que el Ministerio Público busca mostrarse ante la sociedad como una institución que trabaja, como una institución que realiza actos de investigación, como una institución que fortalece el respeto al derecho de los investigados, de los agraviados, permitiéndole participar activamente en las diligencias. Siguiente diapositiva, por favor. Leo. Fiscal es titular de razón penal, está regulado en el artículo 158 de la Constitución Política. Como ustedes pueden ver, el Ministerio Público es autónomo, el fiscal de la Nación lo preside, es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Y vemos a la actual presidenta del Ministerio Público, la doctora Patricia Navides, la cual está asumiendo, ¿no?, el liderazgo de esta institución autónoma del Estado. Y podemos encontrar en el artículo 4 el título preliminar del Código de la Constitución Política del Perú, no, perdón, del Código Procesal Penal, las funciones. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo está estructurado el Ministerio Público? Está estructurado de su base, de sus cimientos. Hay un detalle que me he olvidado. Hoy nosotros, los estudiantes de Derecho, conocemos al Ministerio Público como Ministerio Público, ¿no? Pero hasta el año 1933, el Ministerio Público adoptaba otro nombre. Adoptaba el nombre de Ministerio Fiscal. Ese era el nombre cómo se empleaba esa institución. Y el Ministerio Público no era autónomo, no era no era una entidad que estaba separada del Poder Judicial. Por supuesto que no lo era, porque anteriormente, les comento y por historia todos sabemos, el Poder Judicial era quien realizaba actos de investigación, era quien acusaba y era quien sentenciaba.
y Ministerio Público era como un apoyo nada más. Quienes realizaban famosos dictámenes fiscales, a lo que hoy conocemos como disposiciones fiscales. Entonces, hablábamos, mire, el Poder Judicial realizaba triple función: investigaba, acusaba y sentenciaba. Yo les pregunto con total lógica y sentido común, ¿ustedes creen que existía debido respeto o debido proceso? Por supuesto que no lo había. No existía el debido proceso. El debido proceso era un chiste anteriormente para el proceso penal peruano. Fue después, con las reformas jurídicas, legislativas, que se crea el Ministerio Público, a la cual nosotros llamábamos anteriormente Ministerio Fiscal, y este ente se separa del Poder Judicial y ahora realiza actos de investigación. Ministerio realiza actos de investigación, Ministerio Público realiza actos de investigación, acusa, y aquí recién interviene el Poder Judicial para tomar decisiones. ¿Cómo está organizado jerárquicamente? Como ustedes lo pueden ver, está organizado primero en la base por la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal. Aquí se encuentran, pues, como dicen, ¿no?, las fiscalías provinciales corporativas, civiles, mixtas, de familias, especializadas y prevención de delitos. Miren, las fiscalías provinciales corporativas son aquellas que ven todo tipo de delitos, delitos comunes, delitos especiales. Las fiscalías civiles ven temas de, por ejemplo, de tenencias, etcétera. Las fiscalías mixtas también, las fiscalías de familias con las civiles que ven lo mismo, las fiscalías especializadas, hay fiscalías especializadas en corrupción, y las fiscalías de prevención del delito, pues que ahora hay muchas fiscalías a nivel nacional, sobre todo las fiscalías provinciales penales, quienes realizan aunado sus funciones, prevención del delito. En el segundo estadio se encuentra la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal. Aquí se encuentran, pues, las fiscalías superiores, las penales, civiles, mixtas, familias especializadas, centralizadas, supra. ¿Cuáles son las funciones que ven la Fiscalía, la Junta de Fiscales Superiores? Las apelaciones. Cuando las juntas fiscales provinciales, por ejemplo, pierden un caso y plantean el recurso de apelación, la plantean y la elevan. ¿Para qué? Para que el fiscal superior pueda evaluarla y pueda presentar la apelación ante el juzgado, ante la sala, y para que ésta pueda ser reexaminada. En el tercer estadio se encuentra la Junta de Fiscales Supremos. Aquí se encuentran, pues, igual, ¿no?, las penales, civiles, contenciosas, administrativas. Y finalmente se encuentra la Fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides, es el órgano de control institucional, y se encuentran algunas oficinas especializadas. Este es el orden jerárquico del Ministerio Público. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se organizan sus trabajadores? Bueno, en primer lugar, podría decir yo que en la base están los esigristas, aunque si bien es cierto no son trabajadores formales del Ministerio Público, pero realizan actividades dentro del Ministerio Público. Luego se encuentran los asistentes administrativos, mesa de partes, quienes realizan estas funciones de recepcionar documentos, rendir cuentas al fiscal o a los fiscales. Luego se encuentra el asistente en función fiscal, quien realiza prácticamente las funciones del fiscal, porque es quien proyecta disposiciones, requerimientos, providencias, quien tiene el manejo de la agenda del fiscal, quien participa en diligencias cuando quizás, bueno, no puede levantar actas, pero quizás de apoyo al ministerio, al fiscal, quizás constituyéndose alguna diligencia, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Función del Ministerio Público: dos funciones específicas y puntuales: función investigadora y función acusadora. El Ministerio Público tiene que investigar. Cuando una persona interpone una denuncia, no significa de que esa persona ya es responsable jurídicamente del hecho delictivo. Esto es indiscutible, creo yo. Pero hay que garantizarle derechos no solamente al agraviado o al presunto agraviado o al denunciante. Hay que tomarle su declaración, pero también hay que tomarle la declaración al investigado. Hay que preguntarle algunas situaciones que nosotros vamos a ir desde diligencias preliminares fiscal construyendo nuestra teoría del caso. Llega una persona, pone una denuncia por agresiones psicológicas, el CEN le recepcionó la denuncia, el Centro de Emergencia Mujer, luego se solicitó medidas de protección, el juzgado de investigación, el juzgado mixto aprobó las medidas de protección, le ordena medidas de protección, nos remiten a nosotros copias certificadas del Ministerio Público, y nosotros, cuando tenemos las copias certificadas, ahí entra la función del Ministerio Público, y el Código Procesal Penal así lo ha permitido. La pregunta es, ¿aperturo o no aperturo? Y el fiscal tiene que tomar una decisión. Y la pregunta de cajón es, ¿y cómo
yo me doy cuenta en qué caso aperturar y en qué caso no aperturar. Tiene que existir una sospecha inicial simple, innegablemente. Por ejemplo, si una persona denuncia agresiones físicas, psicológicas, tenemos quizás un certificado médico o tenemos una constancia de salud en la cual no exista afectación física y la señora denuncia, nosotros tenemos que evaluar si es que realmente hay o no hay elementos que nos permitan a nosotros tener no la certeza, pero quizás la duda de que precisamente sí se ha cometido este hecho delictivo. Entonces, evaluando el caso, y siempre lo he considerado, cada caso es un hecho nuevo, cada caso es un hecho diferente, por más semejante que este parezca, cada caso es un hecho nuevo. Nosotros tenemos que evaluar si es que ese caso merece aperturarse o no merece aperturarse y tenemos que remitirlo a los juzgados de paz letrado, porque quizás constituye faltas o no constituye delito y hacemos un archivo liminar. Todas esas condiciones tenemos que evaluarlas y todas estas funciones se encuentran en el artículo 60 del Código Procesal Penal, como en el artículo 122 del Código Procesal Penal, y también el Ministerio Público tiene la función acusadora, como lo dije en una exposición en maestría hace algunos días. Miren, cuando le llega una denuncia al Ministerio Público, ya sea porque la denuncia ha sido tomada por el fiscal, o sea porque han denunciado de parte un abogado, pues presentó su escrito, o sea porque nos traen una denuncia de alguna institución pública como el Poder Judicial, nos remiten copias certificadas o nos remiten copias certificadas el informe policial de la comisaría, sea por cualquiera de esos medios, nosotros aperturamos investigación porque creemos que sí hay sospecha inicial simple, nosotros realizamos actos de investigación, nosotros formalizamos el caso, perdón, nosotros formalizamos el caso, realizamos más actos de investigación, concluimos la investigación preparatoria y cuando concluimos la investigación preparatoria, luego de haber hecho todo un trabajo extenso, nuestra pregunta es, ¿ahora qué hacemos? ¿Acusamos o sobreseemos? Para los estudiantes de Derecho que recién están adentrándose a la carrera de Derecho Penal, a la especialidad, a la rama de Derecho Penal, cuando el Ministerio Público realiza actos de investigación, luego de haber hecho todo ese trabajo, toda esa chamba, tiene solo dos funciones, o dos objetivos, o dos situaciones. Acusar, decirle al juzgado, ¿sabes qué? Estoy convencido que el señor ha cometido hechos delictivos porque todo mi trabajo así me respalda y por lo tanto acuso y presenta el requerimiento de acusatorio que puede ser mixto o requerimiento directo, acusación directa, o ¿sabes qué? No estoy convencido y creo que el señor no ha cometido el hecho delictivo o ya prescribió o son otras las situaciones o el señor ya murió o qué sé yo y por lo tanto hay que sobreseerlo. ¿Qué significa sobreseerlo? Abstenerse, desistirse de acusar, no acusar. Entonces, acusa o sobresee. Acusa cuando está seguro, tiene todos los elementos de convicción suficientes y necesarios para poder hacerlo, o sobreseer. Hay un problema que yo he evidenciado en el tema de la etapa intermedia. Miren, el proceso penal tiene tres etapas. Etapa de investigación preparatoria, donde se investiga, se realizan todos los actos de investigación inaplazables, urgentes, útiles, que nos sirvan para construir nuestra teoría del caso. La etapa intermedia, que es la segunda, la etapa de depuración procesal, la etapa de filtros, y la tercera y por última vía, la etapa de juicio oral o la etapa de juzgamiento. Cuando el Ministerio Público realiza sus actos de investigación, formaliza el caso, concluye la investigación y quiere tomar la decisión de acusar, acusa, pero cuando está acusando, cuando presenta el requerimiento acusatorio y nos llaman a juicio oral o nos llaman a juicio perdón, nos llaman a la siguiente etapa para evaluar los elementos de convicción que estamos presentando, nos damos cuenta que el Ministerio Público ha tomado conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de convicción, que sin lugar a dudas, toda esa investigación se cae abajo por un elemento nuevo. Y Ministerio Público, de total autonomía, dice, ¿sabes qué? Quiero retirar mi acusación fiscal. La quiero retirar. Y quiero presentar mi sobreseimiento. Eso no está permitido, lamentablemente, en el Perú. El Código Procesal Penal no lo permite.
permite que nosotros todavía planteemos el retiro de la acusación fiscal hasta juicio oral. Y esto es un gran problema para el Ministerio Público. ¿Y por qué es un gran problema? Porque esto va a significar que nosotros, Ministerio Público, tengamos en el banquillo al acusado hasta la etapa de juicio oral, porque el Código Procesal Penal no me permite a mí retirar la acusación en etapa intermedia. Y definitivamente este es un gasto innecesario para el Ministerio Público. Es un gasto innecesario que va a afectar no solamente a la economía procesal del Ministerio Público, sino quien va a afectar severamente es al acusado, porque no se va a garantizar el principio de objetividad, no se va a garantizar el principio de celeridad procesal, no se va a garantizar los derechos al acusado, no se va a garantizar el derecho al debido proceso. Este es un gran problema que hemos logrado encontrar nosotros en el Ministerio Público cuando nosotros acusamos y nos damos cuenta luego después de un tiempo que no existen los suficientes elementos para acusar, queremos retirar la acusación, pero el Código Procesal Penal no nos permite realizar esa figura jurídica. Y tenemos que esperar hasta juicio oral y tenemos que hacerle esperar hasta el acusado, hasta juicio oral para poder hacerlo. ¿Gastos innecesarios en el Ministerio Público? Evidentemente que sí. Es un tema de mi maestría que lo estoy trabajando y que lo quería compartir con ustedes para quizás analizarlo un poco, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Leo. Vamos a hacer un resumen. Miren, para poder entendernos rápidamente y para poder continuar algunos casos. El proceso penal tiene tres etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Cada estadio procesal, cada etapa o cada peldaño del proceso penal tiene determinadas cosas dentro de ella. La investigación preparatoria tiene un sinfín de situaciones, tiene un sinfín de actos de investigación. La etapa intermedia, la etapa de depuración del proceso, es donde mayor interés deben de prestarle a algunos abogados defensores, porque de lo que dependa de etapa intermedia, de todo lo que pasa de etapa intermedia, va a ser evaluado en juicio oral y ahí se va a actuar. Por eso que se llama juicio oral la etapa de juzgamiento o la etapa de actuación probatoria. Porque quizás en investigación preparatoria tuvimos 13 testigos, en la etapa intermedia solo pasan 5, pero en juicio oral van a hablar los testigos que pasaron en etapa intermedia. Van a haber careos, van a haber confrontaciones, etc. Y el Ministerio Público tiene que tener mucho criterio en cualquiera de las tres etapas, pero sobre todo en investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el director de la investigación preliminar. Es el director quien realiza qué actos de investigación se realizan o no. Y ahí los abogados defensores deben tener mucho cuidado, porque de acuerdo y depende qué actos de investigación realice el Ministerio Público, dependerá de eso si acusa o no. Dependerá de eso si formaliza el caso o lo archiva liminarmente, o lo archiva nada más, ni bien con la disposición 1 de apertura. Y quizás el Ministerio Público se pasó del plazo, dijo que iba a realizar actos de investigación por el plazo de 60 días, llevamos 70, llevamos 80 y el fiscal no me archiva, entonces presento mi control de plazo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Ministerio Público en cualquiera de estas tres etapas tiene trabajo por hacer y sobre todo garantizarle derechos a las dos partes, tanto investigado como agraviado. Miren, he decidido poner en 6 puntos amarillos las principales actividades que realiza el Ministerio Público. Las disposiciones, como lo dije anteriormente, ahora llamamos disposiciones fiscales, pero en su momento lo conocíamos como dictámenes fiscales. ¿Y qué son las disposiciones fiscales? Las disposiciones fiscales están divididas en disposición de apertura, disposición de ampliación de la investigación preliminar, disposición de conclusión de la investigación, de la investigación preparatoria, de formalización de la investigación preparatoria y de archivo. 5. Y también existe pues la disposición de conducción compulsiva, cuando pues se cite a testigos, se cite a agraviados, se cite a investigados a declarar 1, 2, 3 veces, estos no concurren, entonces en la disposición se le pone bajo apercibimiento de no concurrir injustificadamente, ser conducido por efectivos policiales hasta sede fiscal, ¿no? ¿Qué son las disposiciones? Las disposiciones son
actos que permiten que el Ministerio Público aperture investigación, amplíe la investigación porque quizás no se cumplieron a cabalidad todas las diligencias programadas en la disposición 1 y saco la disposición 2 para ampliar la investigación y reprogramar diligencias. Quizás está a la disposición de archivo porque realizar investigaciones y pues el hecho no constituye delito, o quizás ya prescribió, o quizás el ciudadano ha fallecido, o porque quizás la agraviada no hay suficientes elementos de comisión, porque quizás la agraviada denunció violencia física y cuando se le dio el oficio para que pase medicina legal no concurrió, cuando se le dio el oficio para que pase medicina legal, para que pase su evaluación psicológica, tampoco concurrió. Cuando se le notificó debidamente y firmó el cargo de notificación para que venga a declarar, no vino. Entonces tomamos nosotros que no hay suficientes elementos de convicción y nos queda nada más que archivar el caso. Está la disposición de formalización, que es lo opuesto. Aquí sí existen suficientes elementos de convicción, aquí casi ya tenemos la certeza de la responsabilidad jurídica penal del investigado o de los investigados y formalizamos el caso, pero también nosotros tenemos que concluir la investigación preparatoria. Todo lo que se abre o lo que se apertura tiene que concluir y por lo tanto emitiremos la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Y bueno, ya expliqué la disposición de conducción compulsiva. ¿Cuáles son los requerimientos? Los requerimientos son las peticiones que le hacemos al juzgado de investigación preparatoria. Queremos acusar, presentamos nuestro requerimiento. Estamos ante un caso de violación sexual donde una menor de edad ha sido violentada, tenemos el certificado médico donde sí presenta afectación sexual, tenemos la declaración en cámara GESEL o declaraciones, tenemos declaraciones de testigos, tenemos corroboraciones periféricas como cámaras de seguridad de un hotel, un hospedaje cercano que nos facilitó, evidenciándose pues el hecho delictivo, o quizás la agraviada tiene mensajes en el teléfono, y todos esos elementos los juntamos y solicitamos al juzgado de investigación preparatoria que tenga provisionalmente al investigado por 9 meses o por 18, pero nosotros, el Ministerio Público, no podemos encarcelarlo, no tenemos que requerirlo. Por eso decía de que el Ministerio Público pues no es un ente totalmente autónomo, que sí requiere de la aprobación de la anuencia de otras entidades públicas, y en este caso es el Poder Judicial, a la cual pues se le va a requerir el mandato de prisión preventiva, ya sea por 9, 18 o 36 meses, de acuerdo a la gravedad del delito. Requerimientos como allanamiento, queremos ingresar a un domicilio, pero necesitamos la autorización del juez, porque si no nos pueden denunciar a nosotros por violación a domicilio o abuso de autoridad. Nosotros tenemos, por ejemplo, nos llega una persona que pone la denuncia por extorsión de un número X. Nosotros no podemos oficiar a las entidades Movistar, Entel, Vitel, Claro, que nos den la información. No podemos hacerlo así nada más. Tenemos que tener la aprobación materializada en una sentencia del juzgado de investigación preparatoria. Entonces requerimos al juzgado de investigación preparatoria el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones. Nos los tiene que aprobar de acuerdo a nuestra fundamentación jurídica y a la necesidad que tengamos. El juzgado nos los aprueba y con esa resolución nosotros oficiamos a las entidades anexando la resolución, pues la cual se nos autoriza ese derecho. Nosotros queremos, por ejemplo, un requerimiento allanamiento, prisión preventiva, secreto bancario. Por ejemplo, una persona denuncia estafa, ¿no? Que no sé, lo estafó tal fulano de tal, qué sé yo, que le ha cobrado tal dinero. Entonces nosotros no podemos oficiar a los bancos, a las entidades públicas que nos faciliten la información así nada más. Necesitamos de la anuencia del juzgado de investigación preparatoria. Quiero dejar claro que los requerimientos son peticiones, son petitorios que se realizan al juzgado para satisfacer una necesidad en específicamente un caso que nosotros tengamos. ¿Qué son las providencias? Las providencias son actos de mero trámite, la cual nos van a poder permitir ordenar materialmente el proceso. Llega un escrito de una persona en la cual, por ejemplo, presenta un apersonamiento, nosotros sacamos una providencia fiscal en la cual le rendimos cuenta al fiscal y ordenamos materialmente la carpeta o el expediente fiscal, donde vamos a señalar fulano de tal, el abogado se apersonó, el ciudadano de tal se apersonó, designando como abogado defensor a Jack Carrión Bravo, con domicilio procesal tal, qué sé yo. Esta información nos va a poder permitir nosotros actualizar el SGF, que es el aplicativo o
el sistema de gestión fiscal, la cual nosotros subimos ahí todas las disposiciones, los requerimientos y providencias. ¿Con qué propósito? Supongamos que ahorita por el tema de las manifestaciones o las huelgas, queman todos los expedientes, ingresan una muchedumbre de población a la fiscalía, toman una fiscalía, queman todos los expedientes. La pregunta es si nosotros cómo respaldamos que esos expedientes, pues, por más que los quemen, nosotros sí tenemos la información a través del sistema de gestión fiscal, que es un aplicativo, es el aplicativo de la fiscalía, donde nosotros vamos a subir y a colgar toda la carpeta o el expediente fiscal, pero en digital. Por más que quemen los expedientes fiscales, las carpetas fiscales, nosotros ya tenemos un respaldo, que es el sistema de gestión fiscal, la cual pues nos va a apoyar. Las actas fiscales. Aquí quisiera que ustedes tengan mucho ojo y mucho criterio. ¿Qué son las actas fiscales? Cuando el Ministerio Público se constituye a un lugar, por ejemplo, para realizar una inspección fiscal por violación sexual o tocamientos, o por otros hechos delictivos, como por ejemplo usurpación, que son los casos, creo yo, más sonados, el Ministerio Público va en compañía a veces de su asistente en función fiscal o de su asistente administrativo, o le puede pedir apoyo al chofer que conduce el vehículo del Ministerio Público. El Ministerio Público, personificado en su fiscal, va a levantar un acta. Un acta es un documento donde va a dejar constancia de la diligencia que se está realizando, en el lugar donde se está realizando, a la hora que se está realizando, las personas intervinientes dentro de esa diligencia fiscal, y se va a consignar, y lo más importante, la firma y la suscripción de todas las personas intervinientes en esa diligencia. Por eso que la recomendación que hoy hago es que es vital y es útil y es importantísimo que el Ministerio Público, que los asistentes en función fiscal o los asistentes administrativos o el personal CECIGRA que va de apoyo mantenga alerta al fiscal que todas las personas intervinientes firmen y suscriban ese acta fiscal. Porque ¿qué pasaría si un abogado defensor o una parte no firma el acta fiscal? Definitivamente traería problemas a futuro. Podrían observar esa acta fiscal, el por qué quizás el abogado no la firmó. ¿Cómo dejo feo constancia que el abogado sí estuvo presente ahí? ¿Cómo dejo feo constancia que los efectivos policiales estuvieron ahí, que la parte agraviada estuvieron ahí? Señor juez, solicito que se declare nula esa acta fiscal porque no está la suscripción en la firma de la parte quizás agraviada o investigada. Por eso es muy importante y que es muy útil, si bien es cierto, fiscal es quien dirige la investigación, tiene personal de apoyo como asistentes administrativos en función fiscal, quien tienen que estar alerta que todas las personas intervinientes firmen ese acta fiscal para que pues no haya problemas a futuro. Ahora, las inspecciones fiscales. ¿Cuáles son las inspecciones fiscales? Cuando, por ejemplo, nos llega un delito de usurpación, efectivos policiales llegan y realizan una constatación policial, pero los efectivos policiales, no todos, pero hay algunos efectivos que no están capacitados para realizar una inspección o una constatación donde se note, por ejemplo, los linderos, donde se note, por ejemplo, los colindantes, donde se note, por ejemplo, la medición del perímetro, no lo hacen a cabalidad. Y todo esa constatación lo remiten mediante el informe policial al Ministerio Público. Nosotros recepcionamos el informe policial, pero nos damos cuenta pues que esa constatación policial no está muy bien realizada, no está realizada debidamente. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Que nosotros pues no podamos formalizar el caso así. Nosotros en la disposición de apertura tenemos que programar, independientemente de las declaraciones de la parte investigada, de la parte agraviada, de los testigos, de quizás las cámaras que nos puedan facilitar, tenemos que constituirnos in situ para poder realizar la inspección fiscal. ¿Y por qué? Porque personal fiscal está mayor capacitado para realizar estas inspecciones, sobre todo en temas de usurpación. ¿Y cómo deja fe? La pregunta es, ¿y cómo deja fe o constancia de una inspección fiscal? Ahí está, pues, la famosa acta fiscal. Y yo le digo, ¿de qué serviría, por ejemplo,
que una persona ponga una denuncia por el delito de usurpación, es en un centro poblado que está a 2 horas o 3 horas de la sede de la fiscalía programa la diligencia de inspección fiscal en tal fecha, van al lugar de los hechos, realizan la inspección fiscal, levantan el acta fiscal, vuelven a la sede de la fiscalía y cuando están, lo anexan nada más al expediente fiscal y cuando regresan, perdón, o cuando vuelven a revisar la carpeta fiscal o el expediente fiscal, se dan cuenta de que falta una firma de alguna de las partes. Entonces, ¿qué sentido tendría haber viajado 2 o 3 horas? Porque yo sé que en algún momento esa acta fiscal me la van a declarar nula, me la van a tachar. ¿Por qué? Porque no firmó una de las partes. Y seguramente pues el fiscal, lavándose las manos, le va a echar la responsabilidad también al asistente de función fiscal que apoyó y que fue de socorro, ¿no? Al fiscal. Si bien es cierto, es la función del Ministerio Fiscal, pero también nuestra función como asistentes en función fiscal o asistente administrativo es estar alerta. Precisamente esto decía en el punto anterior, ¿no? Estar alerta que todas las personas firmen el acta fiscal, que sea debidamente transcrito o redactado, que no haya borrones, que sea legible, para que no haya alguna forma de observación a futuro de esa acta fiscal y terminen lamentablemente anulándolo. Y finalmente, levantamiento de cadáveres. Este es un tema que yo lo aprendí el año pasado y que le quiero compartir este datito que seguramente muchos de ustedes se han preguntado el por qué pasa esa situación. Miren, cuando existe un hecho delictivo de homicidio o sicariato, donde pues el agraviado está tirado en la berma, en la pista, tapado con un costal o una bolsa o un mantel, la gente curiosa, expectante de lo que ha ocurrido, llega, graba el hecho, o bueno, el cuerpo, le tomas fotos, incluso hasta quieren adentrarse a levantar y tomarle foto a la cara del cadáver. Llega la prensa, pasa 1 hora, pasa 2 horas, y la ciudadanía se pregunta por qué demora tanto el fiscal en llegar a la escena del crimen. ¿Por qué demora tanto el Ministerio Público? Esa es una pregunta que seguramente muchos se han formalizado, se han hecho, y yo estoy completamente seguro que lo han hecho, yo también me lo he formalizado. ¿Por qué? ¿Por qué demora tanto el Ministerio Público en el levantamiento de cadáveres? Miren, tuve la oportunidad de conversar con la médico legista de Barranca y tuve la oportunidad de conversar con la fiscal provincial coordinadora. Y la respuesta que escuché de ambas partes es la siguiente. Cuando el Ministerio Público, el fiscal provincial de turno, toma conocimiento de un hecho delictivo de sicariato, el Ministerio Público tiene toda la intención de constituirse en la escena del crimen, en el acto, en el momento. Pero la pregunta es lógica. ¿De qué serviría que el Ministerio Público se constituya en el acto, en el momento de los hechos, minutos después, cuando en la vida práctica el Ministerio Público no es quien realiza el levantamiento del cadáver? Si bien es cierto, realiza el acta, pero de manera lógica y física no es quien, el fiscal no se va con su personal administrativo a recoger el cadáver, ¿no? ¿Quiénes lo realizan? Medicina legal, peritos forenses. Y lamentablemente en algunas fiscalías, por ejemplo, en la Fiscalía de Barranca donde yo trabajaba, no existen esos peritos capacitados para poder hacerlo. Y existen oficinas de criminalística, pero en algunas sedes, las famosas OFICRI. Y las famosas OFICRIs no llegan en el acto. OFICRI está en Huacho, por ejemplo, ¿no? Y para que lleguen a Barranca es 1 hora, hasta que se curse el oficio de la camioneta, que se ponga su indumentaria, el personal es 1 hora más, son 2 horas. Quizás por el tráfico, media hora más, son 2 horas y media. Ese es el problema, lamentablemente, de la tardanza, no solo del Ministerio Público, sino también del personal de peritaje quien realiza estos actos de investigación. Algunos se preguntarán, pero algunas provincias no tienen ese equipo especializado, capacitado por hacerlo. No lo tenemos. En Barranca, por ejemplo, solo está DIVINCRE, o de PINCRE, perdón, que son quienes realizan actos de investigación para temas de extorsiones, secuestros,
delitos comunes. Existe UNIPIR, que es la unidad para robo de vehículos. Existen las comisarías, pero que no están pues capacitadas para realizar esos actos de investigación o esos peritajes, solo quizás para perennizar la escena, poner los cordones o las cintillas amarillas, pero nada más. Ese es el problema principal del levantamiento de cadáveres, que lamentablemente deberían de existir más oficinas de criminalísticas a nivel nacional para evitar la tardanza. En recomendaciones, siguiente diapositiva, ¿cuáles son las recomendaciones que el día de hoy les planteo como asistente administrativo de la Fiscalía Provincial Penal de Ocros en Ancash? La principal recomendación que yo les puedo hacer es que para poder hablar del Ministerio Público hay que conocer esa institución, ¿no? desde desde su historia, y sobre todo, creo yo, leer definitivamente el Código Procesal Penal para que el fiscal o los asistentes en función fiscal, cuando nosotros defensa, cuando nosotros ciudadanos vayamos quizás a hacer lectura de la carpeta fiscal o a tomar fotografías o a plantear diligencias de investigación preliminar, no recibamos la respuesta de que estamos impedidos de hacerlo. Yo creo que si conociéramos el Código Procesal Penal al revés del derecho, sabríamos cuáles son nuestros derechos y nuestros límites, hasta dónde podríamos nosotros recurrir en esta institución pública. Las recomendaciones que también les hago a los compañeros que trabajan en el Ministerio Público, que son servidores y funcionarios públicos, es un adecuado trato al ciudadano. Siempre he considerado que mayormente las personas que recurren al Ministerio Público no recurren porque quieren o no recurren porque se les da la gana. Lamentablemente recurren porque se encuentran en la necesidad de acudir al Ministerio Público, porque han sido agredidas, porque han sido violentados, porque han sido violadas sexualmente, o quizás porque un familiar lo asesinaron, o porque quizás le robaron pues sus animalitos, y lamentablemente tienen que recurrir al Ministerio Público. Y ustedes creen con total responsabilidad, les digo esto, además de haber sido afectados severamente en sus derechos y que reciban un trato pésimo, un trato deplorable por parte de los asistentes administrativos, de función fiscal o de los fiscales, ¿ustedes creen con total lógica que van a creer en su sistema de justicia? No van a creer en su sistema de justicia, no van a confiar. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Que se archiven casos, que queden impunes muchos casos, que las agraviadas ya no vayan a fiscalía a declarar. ¿Por qué? Porque dicen, no, el asistente trata mal, no, el fiscal trata mal, no, el fiscal es un machista y me trató así cuando fue. Entonces yo la recomendación que les hago a los personales administrativos, de las personas que están viendo esta transmisión, es un adecuado trato al ciudadano. Un adecuado trato al ciudadano responsable, porque ser funcionario del sector público para mí es una responsabilidad y es un honor poder serlo. Y para poder serlo hay que asumirlo con responsabilidad, con empatía y criterio. Y finalmente las conclusiones para poder ya cerrar esta exposición. Ministerio Público no es tan cierto que sea un organismo autónomo, sí depende, nos ha quedado claro el día de hoy. Ministerio Público no es el amo o señor de la investigación preliminar, tiene sus límites, tiene sus parámetros, tiene sus lineamientos, pero depende mucho de los abogados defensor que le pongan en claro ese límite al Ministerio Público. Cuando un abogado defensor plantea realizar una diligencia que Fiscalía no hizo, tiene que fundamentarlo debidamente. Tiene que fundamentarlo y también estar al criterio del fiscal si es que lo admite o no. Pero también quiero que quede claro algo. El Ministerio Público no tiene la responsabilidad absoluta de aperturar un caso, no tiene la imposición jurídica de hacerlo. Y esto es uno de los criterios que lamentablemente muchos ciudadanos y muchos abogados olvidan. El Código Procesal Penal le reconoce esa potestad abierta. ¿Y qué es una potestad? Una potestad es un derecho en hacerlo o no hacerlo. Y el Ministerio Público tiene la potestad de aperturar un caso o como de no aperturarlo. Y eso debe de quedar claro, esa potestad y a criterio del fiscal. Pero definitivamente no, con razón, con lógica, con fundamento jurídico. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que han estado conectadas el día de hoy. Esta ha sido mi breve experiencia en 2 años y medio en el Ministerio Público y estoy disponible a algunas interrogantes que quizás quisieran plantear. Gracias a todos, muchas gracias, Leo.
Bien, felicitaciones, estimado amigo Jack. Fue una gran disertación. Respecto a cuando tocaste el tema de las actas, el tema de la inspección fiscal, ahí nuestra colega Úrsula Giraldo Trinidad nos comentó que podría ser causal de tacha cuando hablaste el tema de cuando no está la firma del fiscal, y en todo caso, ¿cómo sería el procedimiento? Entiendo que quiere entender para poder tachar eso posteriormente. Claro, existe, mire, justamente eso creo que es un tema común y he podido evidenciar que incluso algunos efectivos policiales, no generalizo, que quede claro y que quede en constancia, pero algunos efectivos policiales a conciencia realizan o redactan mal ese acta policial. Y definitivamente la parte de la defensa va a tomar conocimiento de ello y va a plantear quizás una tutela para que se declare nula ese acta policial. Definitivamente la nulidad de ese acta que va a traer como consecuencia, pues que se archive ese caso. En el caso del Ministerio Público, cuando el Ministerio Público redacta un acta fiscal, tiene que consignar toda la información necesaria, útil y pertinente. Y si es que no lo realiza de ese modo, definitivamente va a ser causal de una observación que pueda plantear la defensa, quizás por un vicio subsanable, como por ejemplo quizás no es legible o hay borrones, pero ¿qué pasaría? Y esa es una pregunta creo yo lógica, si estamos en un delito gravísimo y severo, un delito clandestino contra la libertad sexual, violación sexual, tocamientos indebidos, actos contra natura, y definitivamente tomamos en cuenta la presencia del abogado de la defensa, el abogado de la parte investigada, quizás también el abogado de la parte de gravedad también lleva a su abogado a la diligencia de efectivos policiales. ¿Pero qué sería? Sería lo ilógico que vamos a levantar ese acta y nos damos cuenta que la parte investigada no firmó ese acta fiscal. Tranquilamente el abogado defensor puede decir yo no estuve presente, quizás hasta el personal asistente de función fiscal se olvidó de tomar o anexar las tomas fotográficas a la inspección, que sería ya un error hasta, creo yo, de 100, un caso que podría ocurrir, y definitivamente puede observar, podría quizás plantear una tutela o solicitar la nulidad de ese acta fiscal, la cual traería como consecuencia, pues, ¿no? Que se declare nula y que no se anexe a la carpeta fiscal, al expediente fiscal, y posiblemente solicitar una nueva, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que yo le quisiera hacer a los asistentes de función fiscal, que tengan mucho cuidado al momento de la suscripción, porque en la vida real, amigo Leo, quien redacta mayormente el acta fiscal resulta ser el asistente administrativo o el asistente de función fiscal. Hay que ser real, ¿no? Quien redacta ese acta es el asistente administrativo. Y si bien es cierto, algunos preguntarán, pero ¿es la responsabilidad compartida del asistente con el fiscal? Por supuesto que no, porque la función del asistente administrativo es limitada, el asistente en función fiscal del mismo modo. Es el fiscal quien tiene la responsabilidad jurídica en levantar ese acta. Por eso que si bien es cierto, no hay una responsabilidad compartida o administrativa del asistente de función fiscal, pero para evitarnos ese tipo de situaciones, creo que yo que el asistente es aquel que apoya, respalda y garantiza de que la investigación y que las diligencias se lleven de acuerdo, ¿no? Esa sería mi respuesta. Sí, muy claro, estimado Jack. Justamente creo que sobre la misma línea es la otra pregunta que también hicieron. Si dice, ¿existe alguna responsabilidad administrativa si el asistente en función fiscal redacta mal o omite algo en el acta? Sí, miren, nosotros, asistentes en función fiscal o asistentes administrativos, tenemos lineamientos que nos remiten, tenemos nuestro reglamento de organización y funciones y nuestro manual de organización y funciones, nuestro ROF y MOF. Entonces, eso nos respalda a nosotros de cuáles son nuestras responsabilidades como Ministerio Público. Pero, si bien es cierto, no existe alguna responsabilidad administrativa por parte del asistente de función fiscal o administrativo que quizás mal redactó, porque, ojo, el asistente puede redactar mal el acta, correcto, lo puede hacer. Pero la pregunta lógica y por sentido común es, ¿quién tiene la imposición jurídica de revisar el acta antes de que firme? ¿No es acaso el fiscal quien tiene supuestamente la responsabilidad de redactar ese acta? Supongamos que el asistente, el chofer, lo redacta por encargo, porque miren, lo que pasa en la vida real es que cuando van a una inspección fiscal, el fiscal habla,
Simplemente habla y el asistente va anotando, va transcribiendo todo lo que redacta o todo lo que oraliza el fiscal provincial o el fiscal de caso. Supongamos en un supuesto de que el asistente redactó mal, pero la pregunta por sentido común es: ¿quién tiene la imposición jurídica de revisar el acta antes de que firmen las personas intervinientes? ¿No es acaso el fiscal? Porque ¿qué pasaría si es que el fiscal confiaría ciegamente en su asistente y el asistente consignó datos o información que no era la que él le había dictado? Entonces, obviamente que esto va a tener como consecuencia pues que lo declaren nula posteriormente, pero si es que el fiscal pues fuera alerta y atento, definitivamente leería antes de que suscriban el acta, y si es que algún error existiera, volverían a redactar el acta para que no haya ningún problema. Eso no exonera, y que quede claro, de que los asistentes administrativos y asistentes en función fiscal sí tienen responsabilidades administrativas, como penales en determinados actos. Sí tienen responsabilidades administrativas, pero bueno, eso ya es materia de otro análisis, ¿no? Bien, muchas gracias, estimado Jack, por la respuesta y también agradecer a todas las personas que nos han acompañado durante toda esta tarde en esta apertura del diplomado. Recordarles, muy importante, que el día de mañana continuamos con el doctor Sergio Chávez, quien va a abordar el tema de organización y gestión del despacho fiscal, con la precisión que será a partir de las 7 p.m. Así que hacerle recordar a todos que el día de mañana a las 7 p.m. continuamos. Igual se les enviará el link minutos antes vía WhatsApp. Estimado Jack, nuevamente agradecerte por tu disposición siempre con la actividad jurídica y por tan clara exposición. Muchas gracias en nombre de Forlex y del Colegio de Abogados de Ayacucho. Gracias a ti, Leo, y gracias a toda la comunidad de Forles. Muy agradecido. Gracias. Bien, nos vemos el día de mañana con todos los asistentes. Gracias.